Bienvenidos a Red Católica, Alexis Rivero. Bienvenidos a esta lista de reproducción titulada Un encuentro personal con Cristo. Un gusto estar aquí. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el significado de un encuentro personal con Cristo, tal como se entiende dentro de la tradición católica. Me parece perfecto. Para comprenderlo, vamos a explorar las escrituras y enseñanzas de la Iglesia. Así es para entender un encuentro personal con Cristo. ¿Verdad? Primero debemos comprender que la historia, la salvación es también nuestra historia. Me encanta esa idea. ¿Qué mejor lugar para comenzar a desempacar este tema Claro. que con el libro del Éxodo? Exacto. Comencemos con el Éxodo, la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Uf, qué momento. Este viaje hacia la tierra prometida es una metáfora de nuestro propio encuentro con Cristo, un movimiento desde la oscuridad hacia la luz. Qué bonito. Estar perdidos a ser encontrados. Entonces, la experiencia de los israelitas es como un espejo de nuestras propias vidas espirituales. Exactamente. Me parece fascinante cómo Dios no se limita a decirles a los israelitas que confíen en Él, Sí. sino que los pone a prueba con las plagas, la Claro. travesía del Mar Rojo y la peregrinación por el desierto. Por supuesto. Es como si quisiera mostrarles su poder y amor en acción. Exactamente. Dios actúa en la historia, no se queda como un observador pasivo. Ya veo. Las pruebas que enfrentan los israelitas no son castigos, Ajá. sino oportunidades para profundizar su fe a través de la experiencia. Entiendo. Es como si Dios les dijera, no soy solo un concepto, Ajá. estoy activo en sus vidas guiándolos y proveyéndoles. Y esa experiencia en el desierto es clave, ¿verdad? El material que hemos estudiado realmente enfatiza que Dios los guía intencionalmente a través de las dificultades. Sí. ¿Tú qué crees que es tan importante para comprender un encuentro personal con Cristo? El desierto representa la precariedad de un lugar donde no hay nada, donde solo queda Dios. Ya. Los israelitas despojados de todo dependen completamente de Dios para sobrevivir. Wow. Es en esa dependencia, en esa vulnerabilidad, Sí. que realmente lo encuentran. El desierto nos humilla, nos hace pequeños, nos muestra que no somos Dios. Es un punto crucial. Porque a veces nos aferramos tanto a nuestro propio control, a nuestras propias ideas, Sí. que nos olvidamos de nuestra necesidad de Dios. Claro. Y eso me lleva a pensar en Jesús mismo, que también va al desierto para ser tentado, Exacto. para enfrentar sus propias vulnerabilidades. Sí. Parece un patrón que se repite a lo largo de la historia de la salvación. Precisamente Jesús, siendo Dios, se hace hombre Ajá. y experimenta la fragilidad humana, la tentación, el sufrimiento. Claro. Y al hacerlo nos muestra el camino para encontrarnos con Dios en medio de nuestras propias pruebas. Es un recordatorio poderoso de que Dios no nos pide algo que Él mismo no haya experimentado. Así es. Y hablando de pruebas, también está la historia de Jericó. Dios ordena a los israelitas destruir todo en la ciudad. Ajá. Pero un hombre acá guarda un tesoro para sí mismo. Y debido al pecado de un solo hombre. Toda la comunidad sufre. Increíble. Esto nos enseña la importancia de la solidaridad. El pecado de uno afecta a todos, así como la santidad de uno beneficia a todos. Entiendo. Nuestro encuentro personal con Cristo no es solo individual. Ya. Nuestras acciones impactan a la comunidad, Sí. al igual que la comunidad nos impacta a nosotros. Esa idea de que todos estamos interconectados me impacta mucho. Es como si estuviéramos tejidos en una misma tela, Exacto. donde cada hilo es importante para la integridad de la obra. Claro. Pero ¿cómo se traduce esa solidaridad en la vida diaria? ¿Qué significa para nosotros aquí y ahora? La solidaridad se traduce en acciones concretas. Ajá. Significa compartir las cargas de los demás, alegrarnos con sus triunfos, Sí. ofrecer nuestra ayuda a quienes la necesitan. Ya veo. Significa reconocer que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos y que la alegría de uno es la alegría de todos. Es una forma de vivir el amor al prójimo de manera tangible, ¿verdad? No solo en palabras, sino en hechos concretos. Por supuesto. Que reflejan el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así es. Y hablando de momentos concretos en los que experimentamos ese amor. Claro. ¿Cómo se relaciona todo esto con el sacramento de la confirmación? La confirmación es la plenitud del Espíritu Santo que nos da la fuerza para vivir nuestra fe en el mundo Ajá. y ser testigos del amor de Cristo. Siendo el sacramento que completa nuestra iniciación cristiana, podríamos decir que la confirmación nos introduce plenamente en la tierra prometida. ¿Qué significa eso en realidad para quienes se preparan para recibirla? Buena pregunta. La tierra prometida en el contexto de la confirmación no es un lugar físico, sino un estado de plenitud en nuestra relación con Dios. Entiendo. Es como alcanzar la meta del Éxodo.
Ajá, pero en un sentido espiritual. claro. No se trata de llegar a un lugar geográfico, sino de alcanzar una madurez en nuestra fe Exacto. que nos permita vivir como verdaderos hijos de Dios. Así es. Pero, a diferencia de los israelitas que tenían un destino físico, Claro. nuestra tierra prometida es el cielo, ¿verdad? Exacto. Y ese viaje, como hemos visto, no está exento de dificultades. De hecho, el material habla de cómo Dios permite el mal en nuestras vidas, no para hacernos daño, Claro. sino para un bien mayor. Así es. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios permite el mal, ya sea moral o material, Ajá. solo porque de él puede sacar un bien mayor. Ya veo. Es decir, las pruebas que enfrentamos, los desiertos que atravesamos, Sí, son oportunidades para crecer en santidad, entiendo. para acercarnos más a Dios. Wow. Esa es una perspectiva que realmente me desafía, porque a veces es tan difícil entender. Claro. ¿Por qué Dios permite que pasemos por momentos de dolor, de sufrimiento? Sí. Pero la idea de que esos momentos pueden ser oportunidades para acercarnos más a Él, para crecer en santidad, es realmente esperanzadora. Claro, porque el sufrimiento, aunque no lo busquemos, Ah, puede ser una oportunidad para unirnos a Cristo en su pasión, que veo. para comprender mejor su amor por nosotros. Entiendo. Y al unirnos a Cristo en el sufrimiento, también nos unimos a Él en su resurrección. Bien. En su victoria sobre el mal. Exacto. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de encontrarle un sentido, de verlo como una oportunidad para crecer, Exacto. para purificarnos, Sí. para acercarnos a Dios. Así es. Y eso me recuerda la historia de Moisés, quien antes de morir le dice a Josué: sé valiente y firme, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa misma promesa se nos hace a nosotros. Qué bonito. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es No increíble. importa qué desiertos enfrentemos, Ah, qué pruebas debamos superar. sí. Dios está con nosotros, Ya veo. guiándonos hacia la tierra prometida. Esas palabras son un bálsamo para el alma, ¿verdad? Saber que no importa por lo que estemos pasando. Por supuesto. Dios está a nuestro lado, acompañándonos en cada paso del camino. Así es. Y no solo eso, Ah, sino que Dios usa esas dificultades para fortalecernos, Ah. para purificarnos, Y- para acercarnos a Él. Ajá. El desierto no es un lugar de abandono, sino de encuentro con Dios. es un cambio de perspectiva radical. Sí, En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, claro. podemos verlo como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Exacto. Y al final, como dice el texto, Dios nos lleva al desierto para hacernos felices, Así es. no para destruirnos. La felicidad que Dios nos ofrece no es la felicidad superficial del mundo, Ya veo. sino una felicidad profunda Ajá. que nace de la confianza en Él, de la certeza de que Él está con nosotros, Sí. incluso en medio de la tormenta. Qué hermoso. Es una felicidad que se construye día a día Claro. a través de la fidelidad a Dios, Sí. a través del cumplimiento de sus mandamientos, Exacto. como dice el texto. Guarda más bien de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que vivas. Así es. La obediencia a Dios no es una carga, Claro que no. sino un camino hacia la vida plena. La vida plena, esa felicidad verdadera, Ah, se encuentra en la tierra prometida, Sí. que para nosotros es el cielo. El encuentro personal con Cristo es un viaje hacia esa meta, Ya veo. un viaje lleno de desafíos, Ajá. pero también de alegrías. No entiendo. Un viaje en el que nunca estamos solos, porque Dios camina con nosotros. Y qué gran aventura es ese viaje. Pero como hemos visto con la historia de Acán, ese viaje no es solo individual, sino Sí. comunitario. Exacto. Nuestras acciones afectan a los demás Sí, y las acciones de los demás nos afectan a nosotros. así es. La solidaridad es un elemento esencial de la vida cristiana. La solidaridad implica que el pecado de uno hiere a todos. Así como la santidad de uno beneficia a todos, somos un solo cuerpo Entiendo. de la iglesia Ya. y cada miembro es importante, por eso debemos ser conscientes de nuestras acciones Ajá. y buscar siempre el bien común. Es como si cada uno de nosotros fuera una pieza de un gran rompecabezas. Exacto. Si una pieza falta, Pero- la imagen no está completa. Así es. Y así, en la iglesia cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Una contribución que hacer para que el cuerpo de Cristo esté completo. Exactamente. Y esa contribución la hacemos a través de nuestros talentos, nuestras virtudes, Sí. nuestro servicio a los demás. Ya veo. Cada uno de nosotros tiene un don que ofrecer, una luz que compartir con el mundo. Qué inspirador. Me encanta la idea
de que cada uno de nosotros tiene una luz única que compartir. Así es. Y esa luz se enciende, se fortalece a través del encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Así es, el Bueno. encuentro con Cristo nos transforma, nos llena de su luz, nos hace capaces de brillar con un resplandor propio. Y esa luz la compartimos con el mundo, Sí, a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro testimonio de vida. bonito. Exactamente. Y esa luz la compartimos con el mundo a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro testimonio de vida. Y hablando de testimonios poderosos, no podemos olvidar la historia de Jericó. Me imagino a esos israelitas rodeando la ciudad armados solo con trompetas y fe, Sí. confiando en que Dios haría caer las murallas. ¿Qué acto de obediencia tan radical? Es un acto de fe radical que nos enseña que Dios puede hacer lo imposible. Jericó, una ciudad amurallada con un ejército poderoso, cae ante un pueblo desarmado que confía en Dios. Es una imagen que se queda grabada en la mente, ¿verdad? Sí, Un recordatorio de que cuando ponemos nuestra fe en acción, claro. cuando obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan, Ajá. Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Precisamente. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, Ya veo. a preguntarnos si realmente confiamos en que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y a veces esas grandes cosas vienen disfrazadas de dificultades, ¿no? Es fácil desanimarse cuando enfrentamos problemas, cuando nos sentimos como si estuviéramos dando vueltas en el desierto sin encontrar la salida. Claro, los momentos de dificultad son parte del camino, Sí. pero la historia de Israel nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, Ajá. incluso cuando no podemos verlo. Es como si Dios estuviera forjando nuestro carácter en el fuego de la prueba, Exacto. moldeándonos, purificándonos, preparándonos para algo más grande. Exactamente. Y no solo eso, sino que Dios usa esas dificultades para fortalecernos, para purificarnos, para acercarnos a Él. El desierto no es un lugar de abandono, sino de encuentro con Dios. Me encanta ese cambio de perspectiva. En lugar de ver el desierto como un lugar de castigo, Sí. lo vemos como un crisol donde se forja nuestra fe, donde nos encontramos cara a cara con Dios. Y al final, como dice el texto, Él nos lleva al desierto para hacernos felices, Así no es. para destruirnos. La felicidad que Dios nos ofrece no es la felicidad superficial del mundo, sino una felicidad profunda que nace de la confianza en Él, de la certeza de que Él está con nosotros incluso en medio de la tormenta. Es una felicidad que no depende de las circunstancias externas, Claro, sino claro. que brota de una fuente interna de la relación que cultivamos con Dios. Exactamente. Es una felicidad que se construye día a día a través de la fidelidad a Dios, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Y estos mandamientos no son una lista de reglas arbitrarias, ¿verdad? Claro que no. Son un camino, una guía que nos conduce hacia la vida plena. Así es. Como dice el texto, guarda más bien de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que vivas. Ah, La obediencia a Dios no es una carga, sino un camino hacia la vida plena. es un mapa hacia la felicidad verdadera. Y esa felicidad, esa vida plena se encuentra en la tierra prometida que para nosotros los cristianos es el cielo. El encuentro personal con Cristo es un viaje hacia esa meta, un viaje lleno de desafíos, pero también de alegrías, un viaje en el que nunca estamos solos porque Dios camina con nosotros. Y qué gran aventura es ese viaje. Pero como hemos visto con la historia de Acán, ese viaje no es solo individual, sino comunitario. Exacto. Nuestras acciones afectan a los demás. Sí. Y las acciones de los demás nos afectan a nosotros. Así es. La solidaridad implica que el pecado de uno hiere a todos, así como la santidad de uno beneficia a todos. Somos un solo cuerpo la iglesia, y cada miembro es importante. Por eso debemos ser conscientes de nuestras acciones y buscar siempre el bien común. Es como si estuviéramos remando en una misma barca. Ya veo. Si uno rema en dirección contraria, la barca se desvía de su rumbo. Entiendo. Y así en la iglesia necesitamos remar juntos en la misma dirección para llegar a la meta. ¿Y esas metas? Exactamente, esa meta es la santidad, la plenitud del amor, la unión con Dios. ¿Y qué mejor guía para ese viaje que el Espíritu Santo? En el sacramento de la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para vivir nuestra fe en el mundo y ser testigos del amor de Cristo. Precisamente. La confirmación es un nuevo Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos de Cristo en el mundo. Es un llamado a la valentía, a la audacia, a no tener miedo de proclamar el Evangelio. Y esa valentía, esa audacia nace de la certeza de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Como le digo a Josué, no tengas miedo porque yo estaré contigo. Esa promesa se extiende a todos los que buscan un encuentro personal con Cristo. Así es. No importa qué dificultades enfrentemos, qué pruebas debamos superar.
Dios está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos la gracia para seguir adelante. Es un pensamiento consolador que nos llena de esperanza, Sí, pero también es un llamado a la responsabilidad, ¿verdad? claro. Si Dios está con nosotros, entonces debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Ajá. Debemos ser fieles a la alianza que hemos hecho con Él. Exactamente. El encuentro personal con Cristo no es solo un sentimiento, una emoción, sino un compromiso de vida. Ya veo. Implica seguir sus mandamientos, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, ser testigos de su amor en el mundo. Y ese compromiso se hace más fuerte con la confirmación, ¿verdad? Por supuesto. Recibimos la plenitud del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para vivir nuestra fe con mayor radicalidad, para ser discípulos misioneros, para llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Así es. La confirmación nos equipa para la misión, nos da la audacia para proclamar el Evangelio, la sabiduría para discernir la voluntad de Dios, Entiendo. la fortaleza para resistir las tentaciones. Es como si nos pusiéramos la armadura de Dios, ¿verdad? Preparados para la batalla espiritual, para enfrentar los desafíos de la vida cristiana con valentía y determinación. Exactamente. La vida cristiana es una lucha constante contra el pecado, contra el mal, contra todo lo que nos aleja de Dios. Pero no estamos solos en esa lucha. Tenemos la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, el apoyo de la Iglesia. Y la historia de Israel nos ofrece un ejemplo inspirador de cómo enfrentar esas batallas. Vimos cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, cómo los guió por el desierto, cómo les dio la victoria sobre sus enemigos. Claro. Y esas mismas acciones de Dios se siguen manifestando en nuestras vidas si tenemos la fe para verlas. Así es. La historia de Israel es una prefiguración de nuestra propia historia de salvación. Las pruebas que ellos enfrentaron, las victorias que alcanzaron, las lecciones que aprendieron, todo eso tiene un significado profundo para nosotros hoy. Por ejemplo, al igual que los israelitas necesitaron purificarse antes de entrar a la tierra prometida, nosotros también necesitamos purificar nuestros corazones del pecado para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. Esa purificación del corazón es un proceso continuo, Exacto. ¿verdad? No es algo que se hace una sola vez, Exacto. sino que requiere un esfuerzo constante, una lucha diaria contra las tentaciones, un deseo sincero de convertirnos a Dios. Exactamente. Y esa conversión implica no solo apartarnos del pecado, sino también acercarnos a Dios, buscar su voluntad, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y esa búsqueda de la voluntad de Dios, esa obediencia a sus mandamientos, no es una carga, sino un camino hacia la libertad, hacia la felicidad, hacia la plenitud de vida. Así es, cuando obedecemos a Dios estamos diciendo sí a su amor, a su plan para nuestras vidas, a su voluntad. Es como si estuviéramos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios, ¿verdad? Dejando que Él nos guíe, que nos conduzca por el camino correcto. Exactamente. Y esa sintonía se hace más fuerte con la ayuda del Espíritu Santo que nos da la sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Ajá. La fuerza para cumplirla. Ya veo. La alegría para vivirla. Y esa alegría, esa fuerza, esa sabiduría se manifiestan de muchas maneras en la vida de un cristiano, ¿verdad? No se trata solo de ir a misa los domingos, sino de vivir nuestra fe en todos los ámbitos de nuestra vida. Exactamente. La fe debe permear todas nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras acciones. Debemos ser testigos de Cristo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Es como si fuéramos faros en medio de la oscuridad, ¿verdad? Iluminando el camino para los demás, mostrándoles el amor de Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. Así es. Y esa luz no la podemos generar por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina, quien nos da la fuerza para brillar, quien nos hace capaces de amar como Cristo amó. Y ese amor que viene de Dios es la fuerza más poderosa del universo, ¿verdad? Es capaz de transformar corazones, de sanar heridas, de reconstruir vidas. Exactamente. Y ese amor es el que debemos compartir con los demás sin condiciones, sin límites, sin esperar nada a cambio. Es un llamado a la generosidad, a la entrega, al servicio desinteresado. Es un llamado a ser como Cristo que dio su vida por nosotros, que nos amó hasta el extremo. Así es. Y ese amor que damos a los demás es un reflejo del amor que Dios nos tiene a nosotros. Cuanto más amamos, más experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? ¿Ah? El amor engendra amor, la generosidad la entrega engendra entrega. Exactamente. Y ese círculo virtuoso se nutre de nuestra relación personal con Dios. La oración, la meditación de la palabra de Dios, la recepción de los sacramentos, todas esas prácticas nos ayudan a crecer en el amor, a fortalecer nuestra fe, a profundizar en nuestra intimidad con Dios. Es como si estuviéramos construyendo un puente entre cielo y la tierra, ¿verdad? Un puente que nos permite experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos da la fuerza para superar las dificultades, la alegría, para vivir cada día con entusiasmo la paz, para afrontar los desafíos del mundo. Así es.
Y ese puente se fortalece con la práctica de las virtudes cristianas, con la lucha constante contra el pecado, con el deseo sincero de convertirnos a Dios cada día. Es un camino que requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia. Pero es un camino que vale la pena recorrer porque nos conduce a la plenitud de vida, a la felicidad verdadera, al amor infinito. Y ese camino lo recorremos con la ayuda de Dios, que nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado, que nos ama con un amor infinito. Y esa misión la llevamos a cabo con la fuerza del Espíritu Santo, que nos impulsa, nos anima, nos da la sabiduría y la valentía para ser testigos del amor de Dios en el mundo. Es un llamado a la santidad, a la perfección del amor, a la imitación de Cristo. El encuentro personal con Cristo nos transforma en hombres y mujeres nuevos, capaces de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, de servir como Él sirvió. Y esa transformación no se limita a nuestra vida interior, sino que se refleja en nuestras acciones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo y fraterno. Así es, el encuentro personal con Cristo nos impulsa a salir de nosotros mismos, a preocuparnos por los demás, a buscar el bien común. Y esa búsqueda del bien común implica un compromiso con la verdad, la justicia, la paz, la solidaridad, la defensa de la vida, la promoción de la dignidad humana. Exactamente. Los valores del Evangelio no son solo teorías, sino que deben traducirse en acciones concretas, en un compromiso real con la transformación del mundo. Es un llamado a ser fermento en la masa, a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Es un llamado a ser discípulos misioneros, a llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo con valentía, con alegría, con esperanza. Y esa misión, esa tarea, no la podemos realizar solos. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la guía de la Iglesia, el apoyo de la comunidad cristiana. Así es. La vida cristiana es un camino que se recorre en comunidad, apoyándonos mutuamente, animándonos unos a otros, corrigiéndonos con amor fraterno. Es un camino que nos lleva a la plenitud de vida, a la felicidad verdadera, al amor infinito. Y ese camino comienza con un encuentro personal con Cristo, un encuentro que transforma nuestro corazón y nos llena de esperanza. Es una experiencia que nos abre a una nueva dimensión de la vida, que nos da un nuevo sentido, una nueva dirección, una nueva meta. Y esa meta es la vida eterna, la comunión plena con Dios, la felicidad sin fin. Es un camino que vale la pena recorrer, un camino que nos lleva a la plenitud de la vida, un camino que nos hace verdaderamente libres. Y ese camino comienza hoy, en este mismo instante. Solo tenemos que dar el paso, abrir nuestro corazón, dejarnos encontrar por Cristo. Es una invitación que se extiende a todos sin excepción. No importa quiénes seamos, que hayamos hecho en el pasado, qué dificultades estemos enfrentando en el presente. Dios nos ama, nos busca, nos espera con los brazos abiertos. Así es. El encuentro personal con Cristo es la experiencia más hermosa que podemos tener en la vida, una experiencia que nos transforma, que nos renueva, que nos llena de esperanza. Y esa esperanza es la que nos da la fuerza para seguir adelante, para no desanimarnos ante las dificultades, para ser testigos de su amor en un mundo que a menudo parece olvidarse de él. Esa esperanza es la que nos impulsa a construir un mundo mejor, un mundo más justo, más fraterno, más humano, un mundo donde reine el amor, la paz y la justicia. Y esa construcción comienza en nuestro propio corazón, en nuestra relación personal con Dios. Debemos cultivar esa relación a través de la oración, de la meditación de la palabra de Dios, de la recepción de los sacramentos. Cuanto más cerca estemos de Dios, más podemos reflejar su amor en el mundo. Es un camino que requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia. Pero es un camino que vale la pena recorrer porque nos conduce a la plenitud de vida, a la felicidad verdadera, al amor infinito. Y ese camino lo recorremos con la ayuda de Dios, que nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado, que nos ama con un amor infinito. Querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy en este Deep Dive acerca del encuentro personal con Cristo. ¿Qué resonó contigo? ¿Qué te llevas de esta conversación? Esperamos que te inspire a buscar ese encuentro personal con Cristo que te transformará y te llenará de esperanza. Que la gracia del Señor te acompañe y te fortalezca en tu camino de fe.